Gracias. Jackie Chan, Angela Merkel, Colonel Sanders, Ellen, el Papa Francisco, Manny Pacquiao. ¿Me creerían si les digo que todas estas personas tienen una sola cosa en común, que es muchísimo más fuerte que todas sus diferencias? Pero a pesar de todas las situaciones que vivimos, de ciudad a ciudad y de país a país, nos damos cuenta que a pesar de existir esa división, existe unión, como es el caso de ellos dos, Nusret Yassin y Aline Tamir, mejor conocido como Nas Daily, dos personas que para sus países deberían ser enemigas, con costumbres tan diferentes y de familias tan diferentes que no hay razón por las cuales se tendrían que llevar. Un poco de contexto acerca de ellos. Él es palestino, ella israelí. Él creció en una familia musulmana, ella en una familia judía, con tradiciones mormonas. Y a pesar de esto, ellos decidieron dejar de lado esos prejuicios, lo que la gente dice, actuar conforme a lo que ellos conocen. Decidieron salir a viajar, decidieron salir a conocer de primera mano qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que piensan los demás. Y este tipo de historias nos enseñan que a pesar de que parezca no haber una salida, de que parezca no haber hacia dónde ir, que siempre la hay, siempre hay una salida. En este caso, esa salida era dejar al lado su zona de confort y salir a explorar, salir a conocer las demás culturas. Nos enseñaron la importancia del salir a viajar. Porque les voy a contar una historia, porque todo empezó para mí, ¿no? En 2011 tuve la oportunidad de vivir un año en Dinamarca y no les podré mentir, antes de irme moría de miedo, de nervios, de incertidumbre, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me voy tan lejos? Pero decidir tomar todos esos sentimientos y convertirlos en algo bueno, verles el lado positivo. Decidí convertirlo en curiosidad, en apertura al cambio, en experiencias. Y en efecto, fue un año lleno de experiencias, de conocimientos, pero más que nada fue un año lleno de aprendizajes. Tuve la oportunidad de conocer a personas de muchísimos países, con culturas tan diferentes que parecía imposible encontrar algo que nos uniera. Pero conforme pasaba el tiempo y más convivíamos, me empecé a dar cuenta que no se trataba de encontrar nuestras diferencias, sino de encontrar esa cosa en común que compartíamos. En este caso era la experiencia. Todos estábamos fuera de casa, la mayoría a miles de kilómetros, viviendo con una familia con costumbres totalmente diferentes a las nuestras, tratando de entender una cultura que nada que ver con la mexicana, tratando de hacerla parte de nuestra día a día. Y bueno, más que nada tratando de entender un idioma que, déjenme les digo, era muy complicado. Y esto me llevó a pensar, me llevó a que hiciera clic en mi cabeza. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos la oportunidad de vivir aquello que yo estaba viviendo en ese momento? Si todos tuviéramos un amigo en cada país, ¿podríamos así evitar los conflictos entre países? Se dice que nosotros somos la primera generación en ser conscientes de cómo se encuentra el mundo y que al mismo tiempo somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Y sé que esto normalmente es más en el ámbito del medio ambiente, pero ¿qué tal si decidimos transformarlo y aplicarlo a romper esas barreras que nos separan entre países? Si decidimos, en lugar de discriminar y marginar a los demás, darnos la oportunidad de sentarnos, escuchar y entender su situación. Y entonces así podremos dejar de lado nuestras diferencias. Seguramente todos hemos escuchado esta frase: una imagen vale más que 1000 palabras. Pero yo creo que cuando una palabra tiene valor, contiene 1000 imágenes. Porque una palabra puede ser más potente que una lluvia de misiles. Una palabra dicha o no dicha, gritada o susurrada. Una palabra puede generar una revolución entera. Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Putin. ¿Ustedes creen que si ellos hubieran tenido la oportunidad de convivir de jóvenes y de entender mejor sus ideologías, habría la misma fricción que hay hoy en día?
Se dice que el lenguaje constituye la realidad. Y veámoslo como un juego, en el cual, si cambiamos las reglas del juego, entonces estaríamos cambiando el juego. Es decir, si logramos escuchar lo que los demás tienen que compartir y logramos verlo desde otra perspectiva, entonces podríamos cambiar la realidad. ¿Y qué estoy intentando aquí? Que se logren dar cuenta que la barrera más peligrosa es la que nosotros mismos creamos. La buena noticia aquí es que también está en nosotros derribarla. Y quizás suena fácil derribar mi propia barrera, y pues en teoría lo es. Lo difícil no es eso, lo difícil es estar preparado para estar listo para lo que hay del otro lado. Cuando yo comencé a derribar mi propia barrera, me di cuenta que entre más conocía, más desconocía. Y entonces caí en una especie de vicio, si así lo queremos ver. Pero un vicio bueno, un vicio que me hace sentir este gusanito de siempre querer salir a conocer más gente, a entender su forma de actuar. Y este vicio me ayudó a comprender que, por ejemplo, los chinos salen a bailar alrededor de las 7 de la noche en las calles. Pero me ayudó a darme cuenta que esto no solamente pasa en China, sino en otros países. Y bueno, para que irnos tan lejos. Bueno, el punto es que cuando tienes la oportunidad, te unes a ellos. Y este gusanito también me ayudó a entender por qué los chinos se te quedan viendo y se acercan a tomarse fotos contigo o te toman una foto. Y al final entiendes que es porque eres demasiado diferente a ellos, que realmente no están acostumbrados a ver gente como nosotros. O me ayudó a entender que los escandinavos no son fríos como normalmente lo pensamos, que lo único que les hace falta es entrar en confianza. O que los holandeses, a pesar de ser de una de las culturas más abiertas y open mind, necesitan tener todo súper planeado, todo con agenda. Para poder tener esta cena tuvimos que agendarla desde 2 meses antes y ni siquiera pudo haber sido en un fin de semana. Y bueno, muy padre las experiencias, pero también aprendí que la cultura no solo se experimenta por vivencia, sino por comida. El realmente probar lo que otro país tiene para ofrecer te ayuda a conectar, a terminar este entendimiento de otra cultura. Y finalmente, este gusanito me ayudó a entender cosas que, por ejemplo, no todos los argentinos toman mate, o que en Ecuador tienen llamas como mascotas en las escuelas, cuando yo antes pensaba que eso podía pasar más en Perú. O que los polacos son las personas más cariñosas, a pesar de todos los acontecimientos que han vivido. O que los ingleses, por más especiales que parezcan, están más que abiertos a conectar contigo y a compartir contigo su hogar. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Porque no se trata de quién tiene más likes en sus fotos, quién viaja más, quién llega más lejos, quién conoce más países. Se trata de ser lo suficientemente curioso, de tomarse un tiempo y admirar. Contemplar y tomarse la curia de voltearse con la persona que tienen junto y decirle hola, porque no necesariamente necesitamos cruzar una frontera, tomar un avión para conocer a personas de diferentes nacionalidades. Lo único que necesitamos es romper nuestra burbuja, esa burbuja en la que vivimos, y darnos la oportunidad de ver qué hay más allá. Y en cuanto menos cuenta nos demos, estaremos hablando con una venezolana que conociste en el parque de tu casa. O estarás recibiendo una argentina, una chilena, unas danesas o un colombiano en tu casa y estarás descubriendo tu país junto con ellos. O incluso una argentina estará poniendo en alto el país, el país en el que vives. O incluso terminarás compartiendo casas con las que ni siquiera
con personas con las que ni siquiera entiendes lo que están diciendo. El punto aquí es lograr dejar de lado nuestras diferencias y voltearnos a hablar con la persona que tenemos junto. Se trata de conocer para querer, de viajar para conectar con otras culturas, entenderlas, vivirlas, de hablar con los locales, escuchar sus historias, compartir tus aventuras, entender sus pensamientos, conocer sus diferencias y a pesar de eso, comprender que todos somos parte de un mismo mundo. Y si no me creen, intenten cantar la bamba en otro país y verán lo que pasa. Y con esto no los estoy invitando a que dejen todo hoy, agarren su mochila y se vayan a viajar por el mundo, a conocer nuevas culturas, nuevas personas, aunque he de admitir que lo he considerado varias veces. Lo que quiero lograr es que abras tu mente y que te dejes sorprender por todo lo que puedes aprender de lo que los demás tienen que contar, que vivas su cultura y que logres dejar de lado sus diferencias. Porque como bien dijo Henry Miller, el destino de uno nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Y con esto hoy te pregunto, ¿estás listo para comenzar a ver a través de unos nuevos ojos? ¿Para entender a los demás y terminar con los conflictos entre países? Porque no hay excusa para no escuchar las historias de los demás, de aprovechar esa oportunidad, de poder viajar a través de ellas, de vivir a través de ellas. Porque viajar es vivir. Gracias.